Llegaron directo, sin búsqueda, sin rodeos, a la cabaña exacta donde estaba. Eso no pasa con satélites, eso no pasa con años de inteligencia. Eso pasa cuando confías en los que tienes más cerca. Y ellos no merecían esa confianza. Su nombre era Nemesio Oseguera Cervantes, y la persona que lo entregó hoy sigue libre, con un nombre, con una posición, con el cartel que él construyó en las manos. Esta es la parte del operativo del 22 de febrero que ninguna rueda de prensa explicó. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian completamente la historia oficial de la caída del Mencho. Primero, el documento del gobierno americano, fechado en septiembre de 2025, que ya nombraba a su sucesor, con nombre y apellido, 5 meses antes de que muriera. Ese documento existe y es público. Casi nadie lo leyó completo. Segundo, ¿por qué el Mencho estaba en Tapalpa, convencido de que estaba seguro? ¿Qué le dijeron? ¿Quién se lo dijo? ¿Y qué pasó exactamente cuando el ejército llegó a esa cabaña? Tercero, lo que los 252 bloqueos en 20 estados revelan sobre el estado interno del CJNG. No fue fuerza, fue pánico, y el pánico siempre delata a quien no sabía lo que iba a pasar. Y cuarto, el Mencho murió sin designar sucesor. Fundador del cártel más poderoso del mundo, no dejó a nadie a cargo oficialmente. Eso no fue un descuido, tiene una explicación, y es la más oscura de las 4. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la conexión que nadie más está haciendo. ¿Hay algo que hace diferente este caso de cualquier otra caída de capo en la historia de México? Cuando cayó el Chapo, el mundo entero lo vio venir. Años de operativos, fugas espectaculares, recapturas. Era una guerra visible. Cuando cayó, el Mayo Zambada, en julio de 2024, negoció su propia entrega. Voló a Estados Unidos en avión privado. Se bajó en el aeropuerto de El Paso. Calculó el momento, eligió las condiciones. El Mencho no hizo nada de eso, no negoció, no se entregó, no eligió el momento. Lo encontraron en una cabaña en Tapalpa. Hay un municipio de menos de 20.000 habitantes en la Sierra de Jalisco, a 130 kilómetros de Guadalajara, sin salida fácil, sin operativo de escape preparado. Y cuando el ejército llegó, respondió con fuego. 4 de sus hombres murieron ahí. Él resultó herido, y murió en el helicóptero camino a Ciudad de México. No sabía que venían. Creía que estaba a salvo, y alguien muy cercano a él se había asegurado de que siguiera creyéndolo. Grábate eso, porque es la pieza que conecta todo lo que viene. Para entender lo que pasó en Tapalpa, hay que entender que era el Mencho en sus últimos años. No el mito, el hombre, 59 años, con problemas renales graves desde al menos 2019, diálisis periódica, movilidad reducida, un hombre con esas condiciones delega, depende de intermediarios. Lo de los que saben dónde estás cuando nadie más lo sabe. Y ahí está la trampa que no vio venir. Su hijo Rubén, el Menchito, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025. Su hija Laisha, detenida en California junto a su pareja. Su hija Jessica, procesada en Estados Unidos. Cada golpe a su familia era un mensaje entre líneas desde 2 gobiernos. Sabemos quiénes son los tuyos. Podemos llegar a ellos. ¿Hasta cuándo? Y mientras eso pasaba fuera, algo se estaba moviendo adentro que él no podía ver. Adentro del CJNG había hombres que miraban el reloj, que calculaban cuánto tiempo más, que empezaban a preparar el siguiente capítulo, sin decírselo a él. Existe un documento que casi nadie leyó completo, y que salió en junio de 2025, y los medios lo cubrieron como una nota menor de seguridad internacional. 2 párrafos, 3 menciones, y se olvidó. Es un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se sancionan a 3 altos miembros del CJNG. Los identifica formalmente como líderes activos de la organización, y los describe como posibles sucesores del Mencho. 3 meses después, en septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos publica otro análisis de amenazas. Ahí aparecen 3 nombres concretos. El hijastro de Oseguera, Juan Carlos Valencia González, conocido como El Pelón. El yerno, Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como El Chorro. Y Hugo Mendoza Gaitán,
conocido como el sapo, los que tenía más cerca, los mismos que sabían cuándo tomaba sus medicamentos, y los mismos que conocían cada cabaña, cada ruta, cada número de teléfono seguro. Guarda esos 3 nombres, porque van a volver a aparecer en cada revelación de este video. Septiembre de 2025. 5 meses antes del operativo en Tapalpa. El gobierno americano ya tenía escrito quién iba a reemplazar a El Mencho. ¿Cómo sabe el gobierno americano quién va a reemplazar a un líder criminal que todavía está vivo? Solo hay una respuesta posible. Alguien se los dijo. Alguien que ya estaba gestionando su propio futuro mientras El Mencho todavía creía que lo rodeaban los suyos. Y ese alguien tiene nombre. 3 nombres, para ser exactos. Guárdalos. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a conectar sobre la caída de Nemesio Oseguera Cervantes. Pero cuando un gobierno nombra públicamente a los sucesores de un líder criminal que todavía está vivo y activo, no lo hace por accidente, no lo hace como presión, no lo hace como advertencia. Lo hace cuando la transición ya está siendo gestionada, cuando el tablero ya está reordenado, cuando alguien dentro ya acordó algo. Los analistas de seguridad llaman a esto sustitución controlada. Es simple. En lugar de destruir una organización criminal, gestionas quién la lidera, porque el caos de un vacío de poder es más peligroso que un liderazgo conocido. Pero en 2025, algo cambió el cálculo. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una agenda muy concreta sobre México. Aranceles, presión, amenazas de intervención unilateral en territorio mexicano. Designó al CJNG como organización terrorista extranjera en enero de 2025. Esa designación cambia lo que 2 gobiernos pueden hacer legalmente. En ese contexto, El Mencho dejó de ser gestionable. Se convirtió en el resultado que Trump necesitaba ver, y en el trofeo que Sheinbaum necesitaba entregar. Cuando un hombre se convierte en un trofeo político, para 2 gobiernos al mismo tiempo, los que están más cerca de él empiezan a calcular. ¿Cuánto vale ese trofeo? ¿Y qué pueden ganar siendo los que lo entregan? ¿Recuerdas los 3 nombres del informe de septiembre? ¿El pelón? ¿El chorro? ¿El sapo? Familia directa y hombre de confianza. Los que sabían dónde estaba. Los que podían hacer esa llamada. Eso conecta directamente con lo que pasó en Tapalpa. Pero para entender cómo el ejército llegó directo a esa cabaña, hay que hacer una pregunta que nadie está haciendo. Aquí viene la segunda revelación, la más incómoda para los 2 gobiernos que presentaron esto como una victoria limpia. La versión oficial dice que la CIA proporcionó información de inteligencia complementaria que permitió localizar a Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. México lideró. Estados Unidos apoyó. Cooperación binacional en su máxima expresión. Esa es la versión limpia. ¿Cómo tiene la CIA la ubicación exacta de un hombre que lleva 15 años evadiendo a todos los servicios de inteligencia del planeta? 15 años. Con satélites de última generación, con tecnología de rastreo de señales capaz de localizar un teléfono en cualquier parte del mundo, con $15 millones de recompensa que ningún informante reclamó durante más de una década. Y de repente, en una semana de febrero de 2026, aparece en una cabaña en Tapalpa. ¿Sabes cuánto tiempo pasa entre que la CIA recibe información de ubicación y el momento en que el ejército mexicano ejecuta el operativo? Horas, a veces menos. La información era fresca, era de alguien que sabía dónde estaba esa noche. Y ese alguien no estaba en Washington, estaba en Jalisco, con acceso a sus movimientos, con su confianza, con las llaves de esa cabaña en la sierra. Alguien de ese círculo más íntimo le había confirmado que Tapalpa era seguro, que nadie lo rastreaba ahí, que podía quedarse. Ese mismo alguien sabía exactamente cuándo llegaría el ejército, porque lo había hecho posible, y lo que ese alguien hizo después de esa llamada es lo que más duele de esta historia. Siguió ahí, normal, con él. Imagina esa madrugada en Tapalpa, una sierra fría, pinos, silencio de pueblo chico. Un hombre de 59 años, con los riñones fallando que lleva años sin dormir bien, que esa noche se acostó tranquilo, porque estaba con los que tenía más cerca, porque uno de ellos le había dicho que ahí nadie lo buscaba. Y de repente, motores, luces, botas en la tierra. Respondió con fuego porque era lo único que podía hacer, porque no había tiempo para nada más, porque la traición no avisa.
El Mencho no hizo nada de eso. Quizá tú también has confiado en alguien completamente, alguien que sabía cosas de ti que casi nadie sabía, y que un día usó exactamente eso. El Mencho tampoco vio nada. Volvemos a la historia. El domingo 22 de febrero, mientras el ejército todavía volaba con el Mencho en el helicóptero, México ya estaba ardiendo. 252 bloqueos en 20 estados. Vehículos incendiados en carreteras federales de Jalisco, Michoacán, de Guanajuato. Más de 50 sucursales del Banco del Bienestar destruidas o vandalizadas. 23 presos fugados del penal de Puerto Vallarta. Vuelos cancelados. Air Canada suspendió operaciones hacia México ese mismo día. Los medios lo cubrieron como represalia, como demostración de fuerza, como prueba de que el CJNG seguía siendo poderoso incluso sin su líder. Pero hay algo en esa imagen que dice exactamente lo contrario. Y es lo que nadie está leyendo bien. 252 bloqueos en 20 estados en menos de 6 horas no es una demostración de fuerza organizada. Es la imagen exacta del caos. Cientos de células distintas, en decenas de ciudades, recibiendo la noticia al mismo tiempo y reaccionando cada una por su cuenta. Sin coordinación central, sin instrucción clara. Con fuego, porque era lo único que tenían. Una organización con cadena de mando real no reacciona así. Cuando capturaron al Chapo en 2016, el cártel de Sinaloa no prendió fuego a México. Activó sus protocolos, mantuvo operaciones, porque tenía estructura de reemplazo preparada. El periodista Alejandro Godina, de Noticias Telemundo, estaba en Guadalajara ese domingo. Es la primera vez en mi trayectoria que veo violencia en esta escala en la zona. Primera vez, con todo lo que ha cubierto en años de reportear el narco en Jalisco. Primera vez. El plan de sucesión no fue compartido con la organización. Fue guardado por muy pocos, por exactamente los 3 nombres que el gobierno americano ya tenía escritos desde septiembre. Los que sí sabían lo que iba a pasar ese domingo no estaban quemando camiones, estaban esperando, tranquilos, con el siguiente movimiento ya preparado. Y 252 bloqueos no es poder. Es la prueba más clara de que la mitad del CJNG fue tomada por sorpresa, por sus propios mandos. Hasta aquí tienes 2 gobiernos que necesitaban un trofeo. Tienes 3 nombres que sabían lo que venía. Tienes 252 bloqueos de gente que no lo sabía. Todo encaja con una sola explicación. Y la cuarta revelación es la que lo confirma. Y lo que ese alguien hizo después es la pieza más oscura de todo esto, la que nadie en los medios está diciendo. El Mencho murió sin sucesor designado oficialmente. El analista de seguridad Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, lo dijo sin rodeos. El Mencho controlaba todo. Era como un dictador de un país. Estaba al tanto de todo. Y no tenía un sucesor claro designado. El hombre que controlaba todo, que pensaba en términos de empresa y no de banda. No dejó a nadie designado. Eso no es un descuido de un hombre enfermo. Es la señal más clara de que algo no estaba bien en su círculo más cercano. A menos que no pudiera. A menos que los intermediarios en los que confiaba estuvieran gestionando una transición que él desconocía. Y a menos que el aislamiento que lo protegía del mundo exterior también lo hubiera dejado solo dentro de su propio círculo. Ahora conecta todo el hilo completo. Junio de 2025. El Departamento de Justicia americano sanciona a 3 miembros del CJNG y los describe como posibles sucesores. Septiembre de 2025. La inteligencia americana publica sus nombres. El Pelón, el Chorro, el Sapo, familia de sangre y hombres de su confianza más íntima. Febrero de 2026. El ejército llega directo a una cabaña en Tapalpa sin búsqueda previa, con coordenadas exactas. El Mencho se defiende. No sabía que venían. 252 bloqueos, en 20 estados en 6 horas. El grueso del cártel no sabía lo que iba a pasar, y muere sin haber designado quién lo reemplaza. Cada pieza encaja con la misma respuesta. No fue un operativo de inteligencia que duró años, pero fue una transición que duró meses, construida desde adentro, con respaldo desde afuera, y con el Mencho como el único que no sabía lo que estaban armando a su alrededor. Quizá tú también has estado en una posición así. No hace falta haber dirigido un cártel. Hace falta haber confiado en alguien. Piensa en alguien a quien le abriste la puerta. Alguien que sabía cosas de ti que casi nadie sabía.
tus planes, tus miedos, tus números, lo que estabas construyendo. Alguien que un día usó exactamente eso en tu contra. ¿Lo tienes? Eso es lo que sintió el Mencho esa noche en Tapalpa. Pero él no tuvo tiempo de procesarlo. Tú sí. Construyó algo tan grande que ya no lo necesitaba. Y los hombres más cercanos a él lo sabían mucho antes que él. Los 3 nombres que el gobierno americano tenía escritos desde septiembre, y los mismos nombres que hoy controlan lo que él fundó. Los mismos nombres que sabían dónde estaba esa cabaña en Tapalpa. No hay corrido para ese tipo de traición. No hay portada. Solo el silencio de una estructura que sigue moviéndose. Sin él. Exactamente como ellos la planearon. Y esa estructura hoy mismo está tomando decisiones. Lo que viene en los próximos meses va a definir si el CJNG se fractura o se consolida. Y ya hay señales. El Mencho fue derrotado mucho antes de Tapalpa. Fue derrotado el día que los que tenía más cerca decidieron que el siguiente capítulo no lo incluía. Y siguieron ahí, siguiendo sus órdenes, mirándolo a los ojos sin parpadear, hasta que llegó el ejército. 15 años, 3 presidentes mexicanos, 5 directores de la DEA, recompensas de $15 millones. No pudieron. No lo destruyó ningún gobierno. No lo destruyó ningún ejército. No lo destruyó ningún cártel rival. Lo destruyeron los que tenía más cerca. Eso es lo que ningún titular va a decir, porque es demasiado incómodo, porque te obliga a mirar a tu alrededor. Suscríbete si quieres seguir conectando lo que los noticieros no conectan. La semana que viene, ¿quién tomó el control del CJNG en las primeras 72 horas? ¿Qué movimientos se hicieron mientras México todavía ardía? ¿Y por qué el sucesor llevaba meses preparado para exactamente este momento? El juego no terminó el domingo. Para algunos, apenas empezó.